Sonder significa la profunda realización de que cada persona que ves, cada extraño que pasa por tu vida, tiene una historia tan vivida, compleja y rica como la tuya. Soy Agostina, soy psicóloga, pero principalmente una curiosa inalcanzable de la condición humana. En cada persona habita un mundo propio, y en Proyecto Sonder creo profundamente que lo vivido merece ser escuchado y visibilizado. El tema de hoy son los trastornos de la conducta alimentaria, problemáticas psicológicas que sostenidas en el tiempo pueden tener consecuencias muy graves, donde el conjunto de pensamientos, emociones y sentimientos producen un gran malestar psíquico. Este episodio busca cuestionar por qué creo que en la pregunta comienza la transformación. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Sonder. Soy psicólogo y máster en intervención psicológica en trastornos de la conducta alimentaria. Un trastorno es una enfermedad de salud mental multifactorial y que tiene como una sintomatología puesta mucho en la relación con la comida, con el cuerpo y con los vínculos. Actualmente lo que nos regimos es por el manual de psiquiatría y vemos hoy a partir de 2013-2014 una amplia variedad de trastornos. Generalmente los más conocidos siempre han sido anorexia y bulimia, pero son los que menor prevalencia tienen. En realidad los que más prevalencia tienen son los trastornos no especificados o otras variedades más específicas. El desarrollo de un TCA es paulatino, es multifactorial, como decía, y hay factores que son predisponentes, factores que son desencadenantes y factores que perpetúan la enfermedad. Los factores predisponentes tienen que ver con una danza entre lo genético y lo ambiental, en donde aparecen, ya se han investigado y se han estudiado, todavía está en desarrollo obviamente, pero genes que están a la base, pero que no son suficientes para el desarrollo del TCA, sí son condición necesaria. Y luego, como te decía, aspectos ambientales como la familia, las redes sociales actualmente, el grupo de pares, la adolescencia, situaciones más específicas como puede ser el bullying, los abusos sexuales, bueno, diferentes cosas que pueden ir o que van en realidad generando todo un campo para que se desarrolle el TCA. Y luego aparecen factores, como te digo, desencadenantes, que puede ser un duelo, puede ser un cambio brusco, repentino, puede ser una frase que alguna vez alguien le dijo y resultó muy significativa, y todo ese campo termina siendo activado por esa situación particular. Uno de los factores desencadenantes más importantes es la dieta. Hacer dieta de una forma restrictiva, hablamos de dieta, es el factor o la causa fundamental del desarrollo de los TCA, porque empieza a establecer un vínculo muy patológico con el alimento y a partir de ahí ya el vínculo con el cuerpo, con la imagen y con los demás, con las situaciones sociales, empieza a decaer. Pensemos situaciones hoy que conocemos normalmente, sobre todo en esta época del año, hay gente que llega con su tupper a una juntada y no come lo mismo que el resto, situaciones en las cuales tiene prohibido alimentos por el solo hecho de hacer dieta, no porque sea una prescripción médica. Bueno, ese es un factor fundamental como factor desencadenante. Las personas se acercan realmente cuando llegan a un punto límite muchas veces. Está buena la pregunta para poder identificar cosas antes y no llegar a ese punto. Ojalá pudiera hacerse así, pero sí podemos reconocer cuando hay una insatisfacción corporal significativa, un malestar clínico, un malestar que la persona siente en relación con su vínculo con la comida, cuando empieza a alejarse o a aislarse de los vínculos que fueron siempre un resguardo, una compañía, cuando se deja de habitar lugares que antes se habitaban, o cuando se exacerban algunos otros por la imagen, por ejemplo el gimnasio, ¿sí? O sea, hay gente que empieza a abandonar vínculos, salidas, actividades que normalmente hacía por dedicarle mucho más tiempo, por ejemplo, al gimnasio o mucho más tiempo al deporte de una forma excesiva, de una forma que es insalubre
y que pasa de ser algo recreativo, saludable, a ser algo obsesivo y peligroso. Si observamos algunas de esas, yo le diría a la persona que está sintiendo o que se está encontrando en un lugar así, que pueda hacer una consulta a tiempo. Sí, la prevención es muy importante, se puede prevenir, es una lucha titánica, te diría, en estas condiciones en las que estamos hoy. Las redes sociales actualmente se han convertido, según los estudios científicos, en el factor de mayor vulnerabilidad o de mayor vulnerabilización para las personas que tienen estos factores predisponentes. Entonces hay que hacer un gran trabajo. No es casual que en lugares como Australia ahora ya hayan prohibido a menores de 16 años el uso de redes sociales. Es realmente un factor de salud mental y salud pública muy grave el que estamos teniendo. Entonces la prevención es muy importante. ¿En qué se basa la prevención? Porque no podemos prevenir la conducta específica, pero sí podemos desarrollar algunas características en los adolescentes, sobre todo, y preadolescentes, porque son enfermedades que están apareciendo a mayor niñez, digamos, en lo que es chicos de 8 o 9 años ya están con un trastorno que antes aparecía a los 11, a los 12 años. Entonces, lo que podemos hacer es ayudarlos a generar una conciencia crítica. ¿Sobre qué? Y sobre el uso de las pantallas, por ejemplo, de las redes sociales, pero también acerca del consumo que hay detrás de eso. ¿Qué se consume ahí? Y se consumen mensajes. Mensajes como son la imagen corporal, los estereotipos de belleza, los estereotipos de éxito y de fracaso, donde circula mucho la gordofobia, el machismo, la violencia machista, y sobre todo también un fenómeno que es el ciberbullying, en donde ese odio y esa violencia a través de las redes es totalmente dañina para la psiquis de chicos tan pequeños, tan vulnerables, porque en esa edad esa conciencia no está, obviamente, y entonces, bueno, hay que trabajar más duro con ellos. No solamente con estos chicos, porque si hablamos de chicos de 8, 9, 10 años, 12 años, va a ser difícil lograr que a su temprana edad puedan conseguirlo, pero sí trabajar con las familias para que puedan ellos modular los mensajes que están consumiendo y reducir la exposición, obviamente significativamente, reducir la exposición a las pantallas y a las redes sociales. A ver, ¿por dónde se arranca en un tratamiento de estas patologías? Va a depender mucho del momento en el que esté la persona. Todas las personas cuando cambiamos pasamos por momentos que son diferentes y en los que sirven diferentes estrategias. Si hablamos de pacientes que llegan en una temprana edad, normalmente llegan en una etapa que se llama precontemplativa, es decir, que no consideran que ellos estén pasando por algo que es un trastorno, y la familia tampoco normalmente lo considera. Entonces, en esos casos se trabaja mucho en la aceptación del diagnóstico y la comprensión de lo que significa un trastorno de la conducta alimentaria. Muchas veces solo se ve la severidad en esos casos, como puede ser un adelgazamiento extremo o una conducta autolesiva, y eso puede ser que genere mucha lucha interna entre decir, algo está pasando, pero no considero que esto sea grave. En esos casos es donde más dificultades hay para el comienzo del tratamiento. Quizás en otras etapas más avanzadas del cambio, en una contemplación o ya en una preparación, podemos accionar diferente, podemos acercarnos con mayor conciencia de enfermedad y podemos implementar otras estrategias. ¿Qué dicen los estudios científicos respecto a esto? O sea, ¿qué es lo mejor para atender un trastorno de la conducta alimentaria? Dos cosas. Primero, que sea interdisciplinariamente, ¿sí? Es decir, que sea abordado por un equipo que está especializado en estas patologías y que va a contar con todos los recursos necesarios para abordar esta multifactoriedad que está a la base del desarrollo. Y otra cosa es atenderlo lo más a tiempo posible. Por eso esta pregunta que me hacía, si aparecen dudas, si aparecen algunos signos,
ya ir a atenderlo, porque podemos prevenir la cronicidad de estos trastornos. Dentro de los trastornos psiquiátricos, digamos, o de salud mental, los trastornos de la conducta alimentaria son los que tienen mayor índice de cronicidad y mayor índice de mortalidad, porque el suicidio o algunas muertes que se producen por la misma conducta de la patología son los más altos en estas categorías. La recuperación es total, es posible, teniendo en cuenta estos factores, ¿no? O sea, si atendemos a tiempo, si la enfermedad la podemos descubrir lo más a tiempo posible, mejor capacidad tenemos para la recuperación total. Y si lo hacemos con equipos interdisciplinarios especializados, donde se trabaja en base a estrategias conseguidas mediante el método científico, en base a la evidencia científica, mejores resultados hay. Entonces, no dudar a atenderse a tiempo con alguien especializado, porque va a favorecer la recuperación total. Respecto a la recuperación total, también es importante entender que hay algunas cuestiones que son propias de la sociedad en la que vivimos, como son la presión por el cuerpo, la presión por la imagen, que hacen que genere una insatisfacción corporal alta, ¿sí? Es difícil en estas sociedades occidentales no tener esa presión. Cuando hablamos de recuperación total, hablamos de que hay una posibilidad de estar en sintonía y en un buen vínculo con uno mismo y con el mundo, pero no quiere decir que voy a tener un amor desmedido por mi cuerpo, ni que me va a encantar todo el tiempo, ni que no va a fluctuar eso, ni que a veces tendré ganas de ponerme la malla y a veces no. Eso puede seguir pasando. Puede ser que a veces aparezcan ideas de restricción o que a veces haya una conducta compulsiva, como un comer emocional, un picoteo, ¿sí? Pero no quiere decir que la recuperación no esté, porque esas son cosas que es muy difícil que en estas condiciones, en esta sociedad, cambie por completo. La recuperación lleva tiempo, porque es mucho el tiempo que se estuvo expuesto a los factores que generaron la enfermedad. Entonces, cambiar y generar nuevos patrones neuronales, nuevas formas de conducta, nuevas formas de pensar y sentir respecto a algo que fue tan doloroso, lleva tiempo. No podemos poner un tiempo como límite hacia arriba, pero por lo menos lleva 1 año y medio, 2 años seguro de recuperación, por lo menos. Y de ahí para arriba lo que se necesite, dependiendo la cronicidad, dependiendo la gravedad, dependiendo también del entorno y la ayuda que se recibe respecto a eso, y obviamente los factores personales que la persona tiene para generar las conductas saludables. La familia, por empezar, no es lo que causa el trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Eso es un mito. Al contrario, la familia va a ser un gran aliado para la recuperación. Entonces tenemos que ir en búsqueda de esa familia. Cuando hablamos de familia, puede ser extendida, pueden ser amigos, puede ser la pareja, puede ser un vecino, no sé, alguien que sea significativo para la persona, pero se necesita una red que sostenga el cambio, que sostenga cuando la enfermedad se pone más terca y quiere ganar la pulseada, que sostenga las indicaciones del equipo, que sostenga los cambios del paciente, y bueno, para eso va a ser importante y necesario que haya alguien más. Con respecto a la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, Argentina sí es uno de los países con mayor índice de TCA. No podría decirte ahora en qué lugar estamos del mundo, porque varía dependiendo dónde lo leamos en las investigaciones, pero siempre hemos estado dentro del top 5, ¿sí? A veces más, a veces menos. Cuando cambiaron los diagnósticos en el 2013, por ahí pasamos un poquito más abajo porque aparecieron mejores diagnósticos de otros lugares del mundo que estaban muy prevalentes, como el trastorno por atracón, pero sí estamos ahí arriba, digamos. ¿A qué se debe eso? Y se debe a la alta presión social por tener un cuerpo delgado, que nosotros en la Argentina tenemos una idiosincrasia
en la cual todavía el cuerpo está muy asociado al éxito, y cuando digo el cuerpo es un cuerpo delgado, magro, quizás ahora con mayor musculatura, pero siempre ha sido un ideal delgado. Y por el contrario, muy polarizado, el miedo a la obesidad y al fracaso. Entonces en la Argentina eso ha sido un aspecto fundamental. Sumado al machismo. El machismo es una de las condiciones socioculturales que más generan estos trastornos, y no es casual de que las mujeres sean las que más prevalecen con el trastorno. En un metaanálisis internacional que se hizo en el 2023, hablan de que los trastornos de la conducta alimentaria hay más de uno cada 5 habitantes, y en mujeres alrededor del 30%, mientras que en varones alrededor del 17%. Después, en un estudio que se hizo en Chile y en Argentina, que lo hizo la Rebelión del Cuerpo, una ONG que trabaja sobre estos tipos de violencia, logró ver cuánto tiempo pasan los hombres y cuánto tiempo pasan las mujeres pensando en el cuerpo, lo cual dio un número muy significativo. El doble en mujeres, 3,6 de horas del día de mujeres pensando en su imagen, mientras el 1,8 en varones. Lo cual, si lo ponemos en perspectiva en un año, las mujeres piensan en su cuerpo 2 meses al año. Es muy alto. Para poder reconocer un poco cuando uno está en un problema con la comida y que puede ya ser un trastorno de la conducta alimentaria y no se están dando cuenta, podemos reconocer algunas conductas que son como la puntita del iceberg. Debajo quizás está todo lo que sostiene el TCA, pero que es lo que normalmente lleva a la consulta. Una es la restricción, ¿sí? ¿El tema cuál es con la restricción? Que está muy bien vista la dieta. Todavía está muy bien vista, por más que en nuestro país, sobre todo, haya una fuerte lucha contra la cultura de la dieta, todavía está muy presente y la sostienen los medios de comunicación principalmente. La restricción es una dieta en la cual tengo prohibidos ciertos alimentos, pero prohibidos realmente, ¿sí? Y no a veces por alguien en particular, sino que es la misma persona quien se los prohíbe. Esa restricción ya es un problema severo y que puede cronificarse en sí mismo y no llegar a ser un TCA, pero ya es una mala relación con la comida. En el otro lado, el atracón. ¿Qué es un atracón? Se denomina en realidad científicamente como episodio de atracón y tiene 2 características. El primero es comer dentro de un periodo de 2 horas como máximo una cantidad de comida que es excesiva para esa persona normalmente, ¿sí? Y va acompañado de una sensación de no poder parar, sea que la sintió antes de comer y ya iba con la idea de que no iba a poder parar, durante, o a veces se percibe luego, decir, uy, ¿qué me pasó? No pude parar. Esas 2 características es lo que definen un atracón. Bueno, la insatisfacción corporal tiene que ver con una distorsión en menor escala o un malestar significativo con la imagen corporal, ¿sí? ¿Cómo la podemos reconocer? Hay 4 tipos muy claros de insatisfacción. En sí mismo la insatisfacción corporal, en donde no me gusta alguna parte del cuerpo o todo mi cuerpo. Puede ser que haya una sobrevaloración sobre la imagen corporal, en donde la autoestima está muy ligada y muy dependiente de la imagen que se tiene. Un miedo a engordar, muy significativo, es un miedo muy intenso. O también podemos verlo en la esfera del pensamiento con preocupaciones persistentes y a veces excesivas respecto a la figura, el peso o la conducta alimentaria. Estos tipos de presentación clínica, digamos, de la insatisfacción corporal son muy comunes. Posiblemente mucha gente que escuche esto se esté identificando con algo de eso. Bueno, hay que atenderlo. Hay que atenderlo porque puede ser un factor de vulnerabilidad, sobre todo si estamos hablando en un chico, una chica de preadolescente o adolescente. Prestar mucha atención, ¿sí? Recalcar la idea de que la recuperación total es posible.
de que realmente puedan pedir ayuda a tiempo y que lo hagan con un equipo interdisciplinario.